Lo adelantaba Juan Guarino. A ver, Julián, por ejemplo, se me vence el contrato, tengo que renovar el alquiler, algo que le importa a todos los que alquilan. ¿Cambia la forma o no? Bueno, qué momento, porque le preocupa a muchísima gente, Rubén, cuando uno tiene que pactar, ¿no?, entre aquel que es el propietario del inmueble y aquel que va a ser el inquilino. Y dice, bueno, ¿cómo vamos a ajustar el contrato en un contexto donde obviamente hay inflación y donde la indexación está prohibida? Porque el primer dato, si te parece, lo compartimos, es este. Digo, vamos a ponernos en situación. ¿Cuál es el problema que hay hoy? Que obviamente hay una ley de alquileres, esto no es un problema, sino que puntualmente hay determinadas cuestiones que uno no puede saltearse. La primera tiene que ver con el contrato. El contrato tiene que ser a 24 meses si estamos hablando de un contrato por un alquiler de una propiedad en la cual uno va a tomar domicilio. Ahora, si es un contrato por un comercio, el plazo tiene que ser de 36 meses. Esta es la principal diferencia entre lo que puede ser un domicilio y lo que puede ser un comercio, pero el plazo tiene que ser ese. Es decir, uno no puede hacer un contrato a un año, por ejemplo. Claro. La ley de alquiler dice no, a 2 años, y ese es el plazo que hay que negociar. En segundo lugar, ¿hay una ley de convertibilidad? Bueno, la hubo, ¿no?, en algún momento. Han quedado elementos de esa ley, no quedó el 1 a 1 afortunadamente, pero sí está lo que tiene que ver con la prohibición de la indexación. ¿Qué es la indexación? Que para muchos suena familiar, pero que en definitiva a veces uno no tiene la referencia. Es un ajuste automático de un determinado contrato vinculado a lo que puede llegar a ser un índice. Un índice se calcula habitualmente en función de lo que es una canasta de determinados valores. Eso te da un valor cada mes, o puede ser por semana, pero en general son mensuales, y lo que hace este contrato es ajusta automáticamente. Nadie plantea nada, nadie debate nada, nadie decide nada. ¿Pero en qué tiempos? Por ejemplo, ¿6 meses me lo pueden ajustar o no? No, bueno, porque estamos hablando de una indexación. La indexación siempre puede ser, de hecho se hace para que sea mensual directamente. Ahora, está prohibido en la Argentina, y obviamente la justicia ha dado cuenta de esto, a punto tal de que en algún caso, en algunos contratos de alquiler, hay quienes han tratado de forjar un sistema de indexación que la justicia ha dicho, no, señores, está prohibido en la Argentina indexar. Ahora, ¿cómo resuelven las familias? ¿Cómo hacen quienes tienen que, primero, de un lado, son propietarios de un departamento y quieren alquilarlo, y del otro lado son potenciales inquilinos y lo que necesitan es vivir en un lugar, es decir, necesitan obviamente celebrar ese contrato? Bueno, ¿cuáles son las fórmulas habituales y sobre todo cuáles eran, por ejemplo, hasta hace 2 años atrás? Bueno, a ver. Miremos, esta era la principal, lo que se llama la cláusula gatillo, que no tiene nada que ver con los felinos, sino que tiene que ver obviamente con lo que son disparadores. Disparadores en determinado momento de lo que puede llegar a ser un ciclo temporal. Es decir, uno pone en el contrato, colocas una cláusula que dice, bueno, en determinada circunstancia, vamos a suponer, cuando el dólar toque un determinado valor, nos juntamos y renegociamos el contrato. Esto pasó en algún momento, hace ya 2 años, y la justicia, cuando agarraba el contrato, decía, la verdad, esto no es válido, esto es ilegal, y por ende no podemos reconocer los derechos que se desprenden justamente de estas cláusulas. Por ende, esto ya no se hace más. La cláusula gatillo está prohibida y la ley no la reconoce. Segundo de los sistemas que están aquí debajo y que en algún momento tuvo cierto auge, tiene que ver con la cancelación de obligaciones en moneda extranjera. Lo traducimos, se hace un contrato que es en pesos, por ejemplo, una familia tiene que alquilar por 24 meses, hace un contrato que es en pesos, pero está atado a un tipo de cambio. ¿Cuál? Bueno, generalmente, obviamente, es un tipo de cambio que está entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Esto funcionaba hasta hace algunos años nada más. Lo que se llamaba en general el dólar celeste, ¿no? Que era un tipo de cambio ahí en el medio. Bueno, esto dejó de utilizarse porque obviamente hay cierto componente de incertidumbre que tiene que ver con que uno no sabe bien cuál es esa cotización. Claro, ¿y quién te lo mide y quién te lo regula eso? Bueno, ese es uno de los planteos y uno de los problemas que había, por eso dejó de utilizarse. Pero además, ¿de qué lado queda la incertidumbre? Esto es muy importante siempre en los contratos, digamos. ¿Quién se quedaba con la incertidumbre cuando firmabas este contrato? Bueno, obviamente se quedaba aquel que tenía que verse obligado a cancelarlo. Es decir, si el dólar o el tipo de cambio o esa variación se iba demasiado lejos, bueno, vos tenías que sí o sí suscribirlo. Bueno, la realidad es que esto dejó de utilizarse y lo que hoy se utiliza muchísimo es este tercer sistema, que es el sistema escalonado de ajustes. El nombre está fantástico, parece muy complejo, pero la realidad es relativamente sencillo, ¿no? Sistema escalonado de ajustes. Esto es lo que se usa hoy para ajustar lo que son los contratos de alquiler cuando está prohibida la indexación en la Argentina. Es decir, no hay indexación. Ahora,
¿Qué se pusieron a pensar? Dijeron, a ver, ¿cómo podemos hacer para que un mismo contrato, que tiene que tener un solo valor, porque esto es lo que fija la ley de alquileres, es decir, tu contrato tiene que tener un solo valor global, bueno, ¿cómo podemos hacer para que implícitamente, es decir, adentro esté lo que es el ajuste que vinculado obviamente a lo que es un contexto inflacionario? Y fíjate que yo traje un ejemplo para que lo veamos, porque uno puede teorizar todo, pero en definitiva nada queda más claro que cuando uno ve un ejemplo. A ver, yo traje lo que puede llegar a ser un contrato de 2 años, que es el contrato habitual cuando uno alquila, es el contrato que hay que hacer. Este contrato tiene un valor, fíjate, 119.000 pesos. Es un contrato caro, pero estamos hablando de 2 años, es decir, este es el valor del alquiler durante 2 años. O sea, el total, el acumulado, no es habitual ver esto en los contratos, pero ahora sí. Se pone un valor total. Y el asunto es ver qué tiene adentro este valor global del contrato. Es un valor por 24 meses. Ahora, cuando vos te pones a mirar, vamos a suponer el alquiler de un departamento de 2 ambientes o de 3 ambientes, depende. Vamos a suponer que vale 4.000 pesos. Entonces arranca, los primeros 6 meses vale 4.000 pesos mensuales. ¿Qué dice el contrato? Dice eso, que los primeros 6 meses tiene un valor de 4.000 pesos mensuales que te da, acá lo tenés, 6 por 4, 24, 24.000 pesos en el semestre. Claro, y después... Ahora, acá, segundos 6 meses. Esto también es lo que dicen los contratos ahora. Te ajusto 15%. Acá es un contrato que obviamente es artificial. Pero ya estipula el 15%, claro. No te puede venir después con un 25%, con un 30%. No, esto es un contrato que tiene un valor global y adentro, obviamente lo que se hace son ajustes parciales. Está prohibida la indexación, no está todo en ningún índice, esto es de común acuerdo entre las partes, porque a los dos les conviene celebrar el contrato, y hay un ajuste que tiene que ver obviamente con lo que uno podría denominar un recorrido inflacionario. Es decir, bueno, si la inflación hacia atrás fue del 20 o del 15%, hacia adelante más o menos ajustemos eso. Entonces se hace un ajuste y se hace una cláusula que dice, bueno, los segundos 6 meses, en este caso, estamos aplicando el 15% sobre la primera tanda de alquileres, bueno, termina en 27.600 pesos. Ahora, es fácil calcular lo que es el resto, ¿no? Claro. Te digo, faltan lo que son los terceros 6 meses y los cuartos 6 meses. Y no cambia demasiado, Rubén. Tiene que ver, obviamente, siempre estamos celebrando este contrato global, es lo que firmamos, esto no cambia, pero lo que sí va cambiando es esto. En el segundo año, fíjate que ahí lo taché, lo voy a borrar, mirá, qué canchero. El segundo año tenemos un ajuste del 15% de nuevo. ¿Sobre qué? Sobre la cifra que teníamos en el primer año. El segundo año, entonces, otro 15%, ya estás pagando 5.290 por mes. Comenzaste pagando 4.000 pesos. Está bien, digamos, se supone que en ese lapso también tuviste que tener algún tipo de ajuste. Lo que está bueno es que esté estipulado, ¿no? Que no te vengan con ese martes 13, que después de repente, por algo, el dueño de la propiedad dice, no, te aumento un 25, un 30%. Claro. Ahí, entonces, hay un dato que es importante, que digo, que además de ser escalonado, esto que en algún momento ocurría cada 12 meses, figuraba solo uno de estas cláusulas, bueno, con el correr del tiempo se fue haciendo cada vez más cortito y hoy es cada 6 meses. Esto es lo que se estipula, esta es la fórmula que se ha creado. Para no contradecir la ley, hay un solo valor, que es un valor global para el contrato, pero al mismo tiempo dentro hay cláusulas que lo que van a estar estableciendo es justamente un ajuste parcial para cada uno de esos periodos de tiempo. Esa letra chica que tenemos que conocer siempre. Así es. Gracias, Juli. Por favor.